Mi hermano menor, Rodrigo, siempre ha albergado un profundo resentimiento hacia mí. Si crees que fue por celos, te equivocas. Él era el hijo predilecto, no yo. No había ninguna razón para que me envidiara. Para darte un poco de contexto, nuestra madre siempre consentía a Rodrigo. Él era el niño dorado de nuestra familia. Cocinábamos sus comidas, lavábamos su ropa e incluso me pedían que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que lo ayudara simplemente porque éramos familia, pero yo nunca recibí la misma consideración. Lo acepté, ya que era bastante independiente. Tal vez fue en parte mi culpa por siempre satisfacer sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesitaba, y solo se acercaba a mí cuando quería algo. También tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzando las cosas. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo hizo de Rodrigo el consentido de la familia, y no me importó mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando él empezó a acosarme y burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi altura y del hecho de que usaba gafas. Se colaba en mi habitación, leía mi diario, y luego se quejaba con mi madre sobre lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres por invadir mi privacidad, ellos se lo tomaban a risa, diciendo que no era gran cosa. Hizo cosas más horribles, como casi romper mis gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero afortunadamente, las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Cuando se lo conté a mi madre, ella lo desestimó, diciendo que así es como los hermanos se unen. Cada vez que peleábamos, Rodrigo se centraba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que sabía que algunos niños me estaban acosando. En lugar de apoyarme, se ponía del lado de los acosadores, llamándome con nombres como feo perdedor o mono peludo, y animándolos a hacerme daño físico, diciendo que yo solo era un gran fracaso. Otra vez, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera recuerdo, me dijo que me suicidara. Aunque podía ignorar fácilmente la mayoría de los insultos, ese realmente me dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Dado que papá a menudo estaba en el trabajo y a mamá no parecía importarle mucho, incluso una vez me regañó, afirmando que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente. Durante la secundaria, hubo un incidente impactante cuando Rodrigo intentó prender fuego a mi cabello, e increíblemente, nuestra madre lo defendió, afirmando que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi padre finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía a Rodrigo. Este momento fue revelador para mi hermano, ya que nunca antes había enfrentado ninguna consecuencia por sus acciones. Estaba genuinamente atónito, y mi padre dejó claro que ya era suficiente y que Rodrigo necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró en mi habitación para hablar. Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a Rodrigo lo similares que eran, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado años, esperando que Rodrigo madurara, pero se estaba dando cuenta lentamente de que Rodrigo se estaba convirtiendo en un gran bravucón. Escuchar esto de mi padre fue increíblemente reconfortante, y casi me puse a llorar. Le confesé todo lo que Rodrigo me había hecho a lo largo de los años, e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi padre se sorprendió de lo mucho que había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los acosadores fueran advertidos sobre las graves consecuencias si continuaban. Más tarde esa noche, papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local, diciéndome que necesitaba hacerme hombre y enfrentarme a los bravucones en mi vida. Admito que un chico nerd como yo tratando de aprender a pelear podría haber parecido ridículo, pero estaba muy concentrado. Administré bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y los entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron completamente mi vida y mi físico. Le exigí que me devolviera mi dinero, pero Rodrigo se burló de mí, diciendo que todo lo que podía hacer era correr a papá en busca de ayuda. No sé qué me pasó, pero lo golpeé en la cara. Estaba atónito, cayó hacia atrás, y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de arrojarlo de vuelta al suelo. Rodrigo comenzó a llorar en voz alta, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo,
Mi madre se apresuró a ayudarlo y a averiguar qué había pasado. Cuando supo que yo había peleado con él, se sorprendió y me reprendió, diciendo que debería ser un mejor modelo a seguir para Rodrigo, quien parecía disfrutar al verme regañado. Mi madre también se quejó con mi padre sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba ser controlado. Mi padre nos pidió a ambos que nos explicáramos. Le conté cómo Rodrigo había robado el dinero por el que había trabajado duro y ahorrado, mientras que Rodrigo trató de justificarlo diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que como su hermano debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a Rodrigo que tuvo suerte de que solo lo golpeara por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole a Rodrigo que no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin su consentimiento. A Rodrigo no le gustó eso y hizo un berrinche, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando Rodrigo se dio cuenta de que no iba a ser castigado por ser golpeado, gritó lo mucho que me odiaba y corrió de vuelta a su habitación, encerrándose. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físico, recurrió a insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más enojado y de mal genio cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se iba, murmurando insultos como nerd o perdedor en voz baja. Si necesitaba comunicar algo, lo transmitía a través de nuestra madre en lugar de hablar conmigo directamente. Cuando le preguntaba por qué Rodrigo no podía simplemente hablar conmigo, ella me instaba a ser más comprensivo. No podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y anhelaba mudarme y alejarme de él. Le pedí repetidamente a mi madre que mediara en una conversación para que resolviéramos nuestros problemas, pero ella siempre se negó, diciendo que no quería involucrarse. Cuando le preguntaba su opinión sobre por qué Rodrigo me trataba así, ella lo dejaba pasar. Finalmente, me fui a la universidad de mis sueños, después de haber ganado una beca como uno de los mejores estudiantes. Mi padre me hizo una fiesta, e incluso mi madre parecía orgullosa. Sin embargo, Rodrigo se mantuvo distante y apartado, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico del hogar. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa, Sofía, en una fiesta de la fraternidad a través de un amigo, e hicimos clic de inmediato. Viniendo de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio estaba mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de la graduación. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos de la celebración. En ese momento, creía que Sofía era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer a la que llegar a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca perseguí nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Sofía era la chica de mis sueños y nunca quise hacerle daño. Sin embargo, más tarde descubrí 2 incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue una aventura intermitente con su compañero de trabajo casado que duró varios años, y el otro fue un breve romance con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que era ingenuo, y mirando hacia atrás, no puedo estar en desacuerdo por completo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar estos obstáculos. El romance con su compañero de trabajo sucedió cuando éramos jóvenes, y lo atribuí a errores juveniles y falta de juicio. Por un periodo, las cosas parecieron mejorar. Aunque nunca podría volver a confiar plenamente en ella, hice todo lo posible para dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente para un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición, y me sentí seguro de mi decisión de darle otra oportunidad. Sofía parecía haber cambiado, y estábamos genuinamente felices, planeando el futuro de nuestra familia. Aturdido, logré preguntar por qué había guardado un secreto tan importante, y cómo podía haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera separada del dolor que causó. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso,
enfrentando la confianza destrozada y la incertidumbre sobre mi propia familia. Continué presionando a Sofía para que dijera la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era Rodrigo. Mis ojos se abrieron con sorpresa cuando le pregunté a Sofía qué quería decir. Explicó que ella y Rodrigo se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y que ella se quedó con nosotros desde Acción de Gracias hasta Año Nuevo. Rodrigo, usualmente frío conmigo, era cálido y educado con ella, lo que me alegró porque no quería que Sofía se sintiera incómoda. Sofía quería ser aceptada en mi familia, así que pasó mucho tiempo con mi madre siempre que fue posible. Se dio cuenta de la brecha entre Rodrigo y yo y me preguntó al respecto. Me sinceré sobre nuestra tensa relación y expliqué que es posible que nunca la reparáramos debido a sus sentimientos no resueltos. Sofía entendió, pero comenzó a incluir a Rodrigo en nuestras salidas, con la esperanza de que nos ayudara a unirnos. Siempre que planeábamos ver una película, ella invitaba a Rodrigo y veíamos lo que él eligiera. Durante este tiempo, Rodrigo y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual fue una mejora en comparación con su habitual tratamiento silencioso. Recuerdo que Sofía y Rodrigo salían y jugaban videojuegos juntos, pero nunca le di mucha importancia. Sofía me dijo que un día, Rodrigo se sinceró con ella sobre sus luchas y una reciente ruptura. Siendo vulnerable, entabló una amistad con ella. Mencionó que él coqueteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba cerca, y eventualmente, las cosas escalaron más allá de su control. Sofía confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo que coincidió con su abrupta decisión de irse a casa en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque traté de convencerla de que se quedara, ella se mostró inflexible en irse. Cuando nos volvimos a encontrar en la universidad después de las vacaciones, ella estaba en su estado de ánimo alegre habitual, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Sofía admitió que no sabía si el niño era mío o de Rodrigo, y sin forma de probarlo, eligió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Por eso nos casamos. Sentí que mi mundo se estaba derrumbando. El hijo que amaba podría ni siquiera ser mío. Le pregunté a Sofía si había estado durmiendo con Rodrigo recientemente, y ella asintió lentamente. Reveló que siempre se habían mantenido en contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome sobre trabajar horas extras. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se había casado conmigo si quería a mi hermano, y Sofía dijo que no quería ser la que rompiera el matrimonio. Me vio como un padre maravilloso para nuestro hijo, y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error, y no supo cuándo parar. Le dije a Sofía que me alegraba de que me hubiera dicho la verdad, pero que iba a empacar y marcharme. Ella comenzó a llorar, pidiendo perdón y esperando que le gritara. En cambio, empaqué mi ropa con calma. Sofía insistió en que si la amaba, debería luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica, diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían ser criados en hogares rotos. Le recordé que podría ni siquiera ser el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía que creía que nada podría hacer que quisiera dejar el matrimonio. Tal vez fue en parte mi culpa por dejar que las cosas se deslizaran en el pasado. Si bien la amaba, se sentía más como que provenía de pensar que teníamos un hijo juntos, y habíamos estado juntos desde la universidad. Sofía seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerla y no me quedaba paciencia. La confianza era un problema importante y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar los errores porque todos somos defectuosos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente trató de defender a Rodrigo, insistiendo en que su niño nunca podría hacerle tal cosa a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que guardaran silencio y me dejaran llamar a Rodrigo delante de ellos. Les indiqué que se mantuvieran callados para poder pillar a Rodrigo desprevenido, haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando Rodrigo contestó el teléfono, lo confronté sobre la aventura. Al principio, lo negó rotundamente, negándose a aceptar cualquier responsabilidad.
Sin embargo, cuando le dije que Sofía había admitido todo, comenzó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije firmemente que lo expondría ante todos. Cuando Rodrigo se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él era el hijo dorado, me burlé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres lo habían oído todo. Rodrigo se quedó callado y luego balbuceó, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, todavía en estado de shock, exigió una explicación a Rodrigo. Él tartamudeó un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos los demás menos a sí mismo, y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Sofía. Pude ver a mi madre, que una vez había sido protectora con su hijo predilecto, ahora sentía una mezcla de decepción e ira. En ese momento cargado, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años, había soportado el tormento de Rodrigo. Ahora, la verdad había salido a la luz, y los papeles se habían invertido. Era Rodrigo quien estaba expuesto. Sus acciones quedaron al descubierto para que todos las vieran. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destrozado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los he criado a ambos para que valoren a la familia, la lealtad y la decencia. Lo que has mostrado hoy desafía todo lo que he tratado de enseñarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en la conciencia de Rodrigo. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado a él, sino que también has destrozado los lazos que unen a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte responsables de en lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy, estás excluido de los fondos universitarios que establecí para ti. Tendrás que averiguar cómo pagar las cuotas de tu universidad por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto, mantuve una actitud serena. Aunque inicialmente quería gritarle a Rodrigo, ver a mi padre castigarlo fue la máxima reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza, y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de Rodrigo, continuó justificándolo, pero mi padre terminó rápidamente la llamada, silenciando los intentos de Rodrigo de explicar sus acciones. Mi yo de 14 años nunca podría haber imaginado este momento, siendo reivindicado y abrazado por mi madre. Durante esto, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Sofía. Ella y su abogado intentaron jugar sucio, pidiendo una pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella. Pero su aventura jugó fuertemente a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad, y se confirmó que Rodrigo era el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Sofía. Estaba furioso de que el hijo que había amado y criado no fuera mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Sofía me rogó que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que no debería ser castigado por la situación, pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a Rodrigo, y lo odiaba. Después de que mi divorcio finalizó, sentí una sensación de libertad que me invadió cuando me mudé a mi propia vivienda de soltero. Se sentía surrealista vivir solo ya que me había casado muy joven, y nunca había tenido la oportunidad de experimentar realmente la independencia. Sin embargo, mi naturaleza naturalmente independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida, y lo disfruté muchísimo. Hace 2 semanas mi padre me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a Rodrigo. Mi padre es increíblemente terco, y una vez que decidió excluir a Rodrigo de su vida, se mantuvo firme en ello. Rodrigo intentó comunicarse con nuestros padres, e incluso apareció en su puerta, rogando perdón, pero se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que generalmente cedía a los berrinches de Rodrigo, parecía haber terminado con él, aunque debió ser lo más difícil para ella. Rodrigo nunca me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho, mostrando que no se arrepentía de sus acciones. Solo estábamos molestos por haber sido excluidos de nuestros padres. Papá me dijo que planeaba dejarme todo a mí, asegurándose de que Rodrigo no lo impugnara más tarde. Le dejaría a Rodrigo solo Juanes. Mis ojos se abrieron con sorpresa,
ya que mi padre había trabajado duro toda su vida. Incluyendo sus activos, fondo de jubilación y seguro de vida, el total llegó a casi 2 millones. La única condición en su testamento era que si mi padre fallecía antes que mi madre, ella continuaría viviendo en su casa, aunque la propiedad se transferiría a mí. No me importó esto, ya que quería cuidar de mi madre en sus últimos días. De alguna manera, Rodrigo se enteró de esto y al no poder comunicarse con nuestros padres, me llamó ayer, tratando de hacer las paces. Explicó cómo estaba luchando con la universidad y que después de que Sofía descubriera la paternidad del niño, ella lo había estado fastidiando para que le pasara la manutención. Dijo que no tenía dinero y que estaba buscando trabajos de tiempo parcial, pero que no podía encontrar nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para comenzar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. Rodrigo argumentó que estaba siendo injusto y que Sofía también era culpable, con lo cual estuve de acuerdo. Le recordé que me había divorciado de ella, convirtiéndola en su responsabilidad ahora. No debería llamarme para quejarse de ella o del niño, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. Rodrigo comenzó a levantar la voz, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo predilecto de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano. En ese momento, Rodrigo comenzó a llorar, contándome cómo todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto en su contra. Si bien esto era cierto, ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca más volviera a llamarme, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he repetido la conversación en mi mente. A pesar de mi odio por mi hermano, nunca lo había oído llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso. Entonces, supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él, o si sería un imbécil si no lo hago. Me hicieron creer que Enrique era mi hijo, solo para descubrir más tarde que en realidad es el hijo de mi hermano Rodrigo. Naturalmente, esta revelación dolió profundamente, y lloré por ello durante días. La razón principal por la que no quiero ningún contacto con Enrique es que ya no quiero a Sofía en mi vida. Si sigo conectado con su hijo, ella encontrará la manera de volver a entrar en mi vida, y necesito mi espacio. Pueden pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo volver a verlo nunca más, al menos no en mucho tiempo. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si creía que lo que hizo Rodrigo era perdonable, entonces ya no podía seguir casado con ella, porque nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi padre dejó claro que si volvía a hablar con Rodrigo y lo descubríamos, podía empacar sus maletas e irse. Como mencioné, mi padre es muy terco. Ojalá mi madre aprenda de sus errores. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo vamos a jugar al golf todos los fines de semana, y me trata más como un compañero que como un hijo. Aunque mi madre extraña a Rodrigo, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe sobre Rodrigo fue de mi primo, quien dijo que Rodrigo había estado pidiendo dinero a todos, y eventualmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Sofía están viviendo juntos, y él tiene un trabajo de tiempo parcial como mecánico. Aparentemente están criando a Enrique juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca hablé de Rodrigo con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Para todos los que preguntan, me va bastante bien. Fui ascendido en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie, ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo funciona. Gracias por vernos. Si aún no se han suscrito, por favor háganlo y presionen la campana de notificaciones para mantenerse al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a su alrededor.